Hola grupo, empezamos el apartado 4. Recordad que en los anteriores ya habíamos adelantado un poco de qué iba a ir este apartado, de cómo medíamos el tiempo en geología. Bueno, pues vamos a ver cuáles son algunos de los métodos. Quitamos un segundito la portada y nos vamos al lío. Vale, por aquí andamos. Bien, ¿cómo medimos el tiempo en geología? Bueno, para medir el tiempo en geología tenemos que recurrir a las rocas. Las rocas son un registro. Igual que para otras historias, pues utilizamos los archivos escritos que nos han contado pues qué es lo que ha pasado en el pasado. Pasado en el pasado, bien, vale, mola. En este caso, para saber qué sucedió antes de que apareciera el ser humano y de que hubiera una prueba escrita de ello, pues tenemos que recurrir a todas las huellas y pistas que nos han quedado. Y esas pistas están en piedras, ¿vale? En rocas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esas rocas? Pues básicamente lo que intentamos es ordenarlas y ver qué pistas nos pueden dar. A esa parte de la geología se le denomina geocronología. Cronología viene de cronos, que es tiempo, logía viene de estudio y geo, pues de rocas, ¿vale? Así que el estudio del tiempo en las rocas. Dependiendo del tipo de técnica, las vamos a clasificar en dos grupos. Técnicas de geocronología absoluta y técnicas de geocronología relativa. Las que vamos a ver en este vídeo son las técnicas absolutas. Las relativas estarían en el apartado 5 y las veremos en otro vídeo diferente. Bien, lo que vamos a obtener con estas técnicas es una datación. Una datación significa pues dar una fecha, dar un número. En este caso, entre las técnicas, a ver, perdón, que me voy, sí, por aquí. Entre las técnicas de datación absoluta, que son las que vamos a ver hoy, más conocidas, tenemos los relojes biológicos. Es un tipo de técnica en la que nos vamos a basar en el estudio de seres vivos, los cuales tienen algún tipo de pauta rítmica de crecimiento. ¿Vale? Es decir, que todos los años dejan alguna pequeña muestra de su crecimiento, con lo cual, contando esas muestras, podemos saber cuántos años tenía ese individuo. Quizá la más conocida es la del estudio de los anillos de los árboles, que es una técnica que se conoce como dendrocronología. Vale, aquí en el libro nos la explica un poquito, ahora veremos otra página, otra web de geología donde nos lo amplía un poquito más y os cuento básicamente el funcionamiento. Bueno, los árboles, en definitiva, cuando crecen, estamos hablando de árboles, no de plantas de tallo verde, ¿vale? Las que se llaman plantas anuales. Hablamos de plantas leñosas, las que viven muchos años. Bueno, pues cuando un árbol crece, lo hace de manera que su tronco aumenta de grosor porque lo que va haciendo es que crece de dentro hacia afuera. Me explico, cuando el árbol era pequeñito, pues podía tener un tronco pues, del tamaño del diámetro de nuestro dedo y ahí fabricó esa materia vegetal. Cada vez que cada vez que el árbol va creciendo, lo que hace es añadir una capa más, como si fuera una cebolla, ¿vale? Entonces va generando capas en el exterior. Esas capas se encuentran en forma de anillos. Y para saber cuánto ha crecido un árbol en un año, tenemos que contar no un anillo, sino dos anillos. Es decir, cada pareja de anillos nos va a indicar un año de crecimiento en ese árbol. Si miráis la imagen que tenemos en el libro, vemos que hay unas bandas más claras y unas bandas más oscuras. Entonces, cada dos de esas bandas podemos ver que sería un año de crecimiento del árbol. Además de saber cuántos años ha tenido el árbol de crecimiento, pues esas bandas nos sirven además para poder averiguar incluso el clima que hubo en ese periodo. Porque cuando el clima ha sido benévolo para el árbol, el crecimiento en grosor habrá sido más grande y cuando el clima no ha sido el más afortunado, ¿vale? Hemos tenido sequía, etcétera, pues entonces esa pareja de anillos va a ser más estrechita, más fina. Paso un momento a lo que os he comentado. A ver, nos vamos al navegador, que lo tenemos por aquí. Vale. Si veis aquí, bueno, esto es una página de Geología Ávila. El Geología es una actividad que se realiza todos los años y se realiza en toda España y suele estar organizado pues, por las universidades que tienen la carrera de Geología y bueno, la verdad es que es una actividad bastante interesante. El problema es que suele haber pocas plazas y hay más gente que se quiere apuntar de la que después cabe. Bueno, la cuestión, pues en esta página de Ávila, buceando un poquito por internet, he encontrado esta información sobre la dendrocronología que creo que está interesante. Lo primero, nos divide la palabra dendrocronología para saber qué significa. Dendro significa árbol, como podéis ver por aquí.
crono, tiempo, como ya os he dicho yo, y logía, estudio. Con lo cual la dendrocronología básicamente es el estudio del tiempo de los árboles. La edad máxima que se ha llegado a datar con este método, como veis aquí, es de unos 10.000 años. ¿Cómo funcionan los anillos? Lo que hemos dicho, un anillo, un año. Pero en este caso un anillo son dos parejas, ¿vale? Una pareja de cada, pero dos parejas no, dos colores. Todo esto ya lo he contado yo. Aquí, si os fijáis en esta imagen que me ha parecido interesante, es similar a la que hemos visto antes, pero nos aparece, por ejemplo, aquí el primer año de crecimiento, que nos lo indica que estaría justo en el centro del todo. Nos marca una época lluviosa y si os dais cuenta estaremos marcando un anillo de crecimiento bastante más grueso. Las épocas de sequía, pues más finitos. Incluso nos muestra lo que podría ser una cicatriz en el caso de que haya habido un incendio forestal. Es decir, si el árbol sufre algún daño en su corteza, claro, cuando al año siguiente vuelve a crecer, ese daño del año anterior va a quedar enmascarado por la capa nueva, ¿vale? Y eso lo podríamos ver nosotros. En este caso sería el esquema de la sección de un pino. De los dos colores, del color clarito y del color oscuro, el color clarito hace referencia a la primavera y principio de verano y el color oscuro haría referencia al final de verano. Al verano tardío, como se suele llamar, que es básicamente cuando crecen entre primavera y final de verano. El más gordo es en primavera y principio de verano porque es cuando tenemos las mejores condiciones de crecimiento. Aquí os explica lo que os he comentado, zona ancha y clara, ¿a qué se refiere? Zona estrecha y oscura. El tamaño de los anillos, pues nos va a decir si fue un año lluvioso, si fue un año cálido, si hubo sequía, si hubo frío. La pregunta que se hace mucho, vale, y si yo quiero saber cómo de antiguo es un árbol y qué clima hubo en el pasado, ¿qué hago? ¿Tengo que cortar el árbol entero? Bueno, pues la respuesta es no, ¿vale? No lo pone aquí. No hay que cortar un árbol. Otra cosa es que si ya nos encontremos un árbol que haya caído por alguna enfermedad y aprovechemos y contemos esos anillos. Pero hay un método para poder ver esos anillos sin necesidad de cortarlos. Y para eso utilizamos este instrumento que se llama barrena Pressler. La barrena Pressler, bueno, una barrena es un instrumento que básicamente se utiliza mucho en carpintería para hacer agujeros. Antes de que aparecieran las máquinas de las taladradoras, ¿de acuerdo? Pues se hacía de manera manual y básicamente era una especie ¿cómo lo diría? Pues un cilindro metálico que acaba en forma de sacacorchos con un mango para poder hacer fuerza y se iba girando. Bueno, pues esta barrena está modificada para que la parte que se introduce dentro del árbol tenga un cilindro metálico hueco. De forma que nosotros iremos taladrando el árbol a mano y después tiraremos hacia afuera y como el cilindro de la barrena es hueco, se retira el cilindro y nos sale al final pues esa especie como de canutillo que vais a ver por aquí. Se introduce, tiene unos 0,5 centímetros de diámetro y un largo que está entre 15 y 20 centímetros, no suele hacer falta mucho más, ¿vale? Y con esto el árbol no queda dañado. Como podéis ver aquí en esta imagen, pues esto sería el testigo es como se llama a ese canutillo que yo he dicho que saldría y en el que podríamos ir contando los árboles, ¿vale? ¿Cómo podemos llegar a 10.000 años? Porque claro, ¿tenemos algún árbol que tenga 10.000 años? Pues no. Entonces lo que solemos hacer es utilizar ir, digamos, encadenando árboles. ¿Cómo lo diría? Lo que tenemos que hacer es coincidir los anillos del centro de árboles jóvenes con los últimos anillos de árboles más viejos. Y entonces, encadenando varios árboles de distintas edades, pues puedes ir uniendo al final y obteniendo medidas del tiempo mucho más largas. Por aquí había alguna foto. A veces utilizamos árboles vivos, como vemos aquí a la derecha. A veces utilizamos árboles que después fueron modificados. Bueno, sabéis que hay muchas veces que se coge un tronco y el tronco directamente se utiliza como viga. Y esa viga pues puede estar, como ponen en esa imagen, en una iglesia o en cualquier casa. Bueno, pues en esos árboles también se puede saber la edad. Y entonces se va concatenando hasta que al final pues podemos llegar a esa edad que hemos dicho que pueden ser hasta 10.000 años. Como nota de curiosidad, pues deciros que creo que tengo por aquí alguna foto. No sé, bueno, no sé si era de esta página. Aquí. Mirad. Como con nota de curiosidad de cuánto puede vivir un árbol. Bueno, pues el árbol más antiguo que tenemos en España es un tejo,
¿vale? Taxus baccata sería su nombre científico, lo tenemos en la Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén, y tiene 2.500 años, ¿vale? Que ahí es nada. Bueno, pues eso en cuanto a datación absoluta con el uso de la dendrocronología, que sería el estudio de los árboles. Si quitamos la pantalla del navegador y volvemos nuevamente a la del libro, nos vamos al siguiente método de estudio, que sería el de los relojes moleculares. En este fijaos que pone 2 líneas y poco porque es un método que ya estuvimos hablando. Cuando no recuerdo en qué tema, decíamos que podíamos establecer las diferencias entre especies comparando secuencias de aminoácidos o secuencias de ADN. Creo recordar un ejercicio en el que comparábamos la secuencia de aminoácidos de la hemoglobina entre varias especies. Y entonces veíamos que cuanto más se parecían los aminoácidos, pues digamos, más cerca estaban evolutivamente una de otra. Y lo que se intenta con este reloj molecular es calcular la tasa de mutación, ¿vale? Para poder saber cómo de antiguo es un ser vivo. Bien, siguiente método, relojes estratigráficos. En este método, como representante más conocido es el estudio de las barbas glaciares. Os explico un poco qué es una barba glacial. Lo primero tenemos que tener claro qué es un glaciar. Un glaciar es un tipo de ecosistema, un tipo de relieve al que nosotros no estamos acostumbrados porque en nuestra zona no lo hay. Sí que hemos visto nosotros valles de ríos, pero también hay valles de glaciares. Allí donde hace tanto frío que en la zona alta de las montañas hay nieves de tipo perpetuo, cuando en una zona de montaña se acumula mucha nieve, esa nieve se convierte en hielo y al descender por la pendiente, por la ladera de la montaña, conforma un glaciar. Bueno, pues esos glaciares, claro, comienzan en la parte alta de la montaña, conforme van bajando, al final llega un momento en que la temperatura ya es igual o más alta de 0 grados y entonces ese hielo se descongela y forma lagos glaciares. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa con estos lagos? Estos lagos glaciares en verano se encuentran descongelados, lo que es la superficie, y en invierno se congela. Cuando el glaciar llega al verano y se descongela ese lago, claro, pues el glaciar, la parte final del glaciar también se descongela y todos los sedimentos que haya ido arrastrando ese hielo se depositan en el glaciar. Recordad que los sedimentos, por gravedad, poco a poco van a caer al fondo, ¿vale? Lo vimos en el tema anterior cuando explicábamos cómo se formaba una roca sedimentaria a partir de los sedimentos. Bueno, pues todo esto ¿para qué? Para explicaros que los glaciares transportan muchos tipos de sedimentos, algunos pesarán 200 kilos, otros pesarán 30 gramos, otros son mucho más finos y los más finos del todo son dos. Tenemos, por un lado, los limos y por otro lado, las arcillas. El limo y la arena es más gruesa, el limo es más fino y la arcilla es más fina todavía que el limo. Bueno, pues en verano, cuando se descongela ese hielo, todo lo que ha depositado ese glaciar llega al lago y entonces podríamos decir que el agua se enturbia. Y vamos a tener agua con arena, con limo y con arcilla. ¿Cuáles son los más grandes? Arena y limo. ¿Qué va a pasar con estos? Que son los primeros en caer. Con lo cual, todos los veranos, en el fondo del glaciar se deposita una capa de arena y de limo que tiene un color blanquecino. Bueno, más que blanquecino, me refiero a que tiene un color claro, ¿vale? No es blanco, sino puede ser un crema, ¿vale? Pero un color claro. ¿Qué pasa con la arcilla? La arcilla no se deposita en verano. ¿Por qué? Porque como el lago no está cubierto por hielo, el viento hace que en el lago pues haya olas y entonces las olas mueven lo suficiente la arcilla como para que ésta esté todo el rato pues, por ahí flotando, ¿vale? O esté en suspensión, no me salía la palabra, y entonces pues está por ahí, no se deposita. Cuando llega el invierno y la superficie del lago se congela, ¿qué es lo que sucede? Claro, al congelarse la superficie del lago, el agua que hay por debajo está en reposo absoluto, no hay nada que la mueva. Esas arcillas que durante el verano habían estado por ahí dando vueltas, en invierno, ¿qué hacen? Caen por gravedad. Con lo cual, ya tenemos un año en el que en el fondo encontramos una capita de materiales claros y después las arcillas, y las arcillas son de color oscuro. Con lo cual, cada año en el fondo del lago encontramos una capa clara y una capa oscura. Al verano siguiente, cuando se vuelva a descongelar el hielo, caerá más arena y más limo, otra capa clara. Cuando se vuelva a congelar en invierno, caerán las arcillas, otra capa oscura. ¿Vale? Y así, concatenando, pues podemos llegar a cifras muy grandes. Vale, habla aquí de 100.000 años, también depende de la zona. ¿Vale? Si miramos un poquito en esta
nuevamente en el navegador. A ver, transición. Vale, por aquí un segundo porque esto es lo de antes. Bien. Bueno, he encontrado una presentación por diapositivas y bueno, me ha parecido interesante un poco porque nos muestra que las barbas glaciares que salen en el libro se ve muy poquito. Lo que nos cuenta por aquí, si le dais al pause y lo queréis leer, me parece estupendo, pero básicamente es lo mismo. Entonces, lo que os quiero enseñar es esta imagen de aquí. En esta imagen se ve perfectamente cómo tenemos la capa de color claro, que sería la de arena y limo, y aquí la capa de color oscuro, que sería la de la arcilla. El problema que tiene este método es que, lógicamente, solo se puede utilizar allí donde hay climas glaciares. El estudio de barbas glaciares en España, pues básicamente es anecdótico. Podremos irnos a la zona de Pirineos, encontrar algún glaciar antiguo y poquita cosa más, ¿vale? Pero bueno, allí donde los hay, sería un método de datación absoluta, ¿vale? Bueno, pues volvemos nuevamente al libro de texto. Aquí lo tenemos. Y entonces, recapitulando, vemos que hemos explicado los relojes biológicos con la dendrocronología y relojes moleculares. Después, los relojes de tipo estratigráficos, se llaman así porque hablamos de estratos, hablamos de capas, ¿vale? Y después nos iríamos, a ver si pasamos página, aquí la tenemos, al último método de datación absoluta, que serían los relojes radiactivos, o también llamados métodos radiométricos. Esto ya se avanzó, creo que sí, cierto, se avanzó en el apartado 1 cuando estuvimos viendo la datación de la Tierra, ¿no? Como planeta y cuántos años tenía, y dijimos el descubrimiento de la radiactividad y toda la historia. Y os dije, bueno, no lo voy a explicar demasiado porque hay un apartado en concreto para esto. Pues aquí tenemos ese apartado. Bien, ¿cómo funciona un método radiométrico? Lo primero, este método funciona gracias a la radiactividad. Todos sabemos que la radiactividad se produce cuando un átomo denominado isótopo es inestable y entonces busca la estabilidad emitiendo esa energía, en este caso esa radioactividad. ¿Qué isótopos? Pues hay muchos. Los más conocidos, el uranio, el radio, el plutonio, el torio también, creo recordar. Bueno, pues hay un montón por ahí. La cuestión, cuando nosotros nos encontramos uno de estos elementos, como son inestables, lo que hacen es empezar a emitir radiactividad para alcanzar la estabilidad. La cosa es que cuando un elemento radiactivo emite radiactividad, se va transformando progresivamente en otro elemento diferente, ¿vale? Al elemento inicial se le denomina elemento padre y al elemento en que se convierte se le denomina elemento hijo. Esta velocidad de conversión de elemento padre en elemento hijo es constante y eso es lo que le sirve a los geólogos para poder utilizar este método para datar rocas. ¿Por qué? Porque como es una velocidad constante, va a ser independiente de que esa roca estuviera bajo el agua, de que esa roca estuviera al aire libre, de que estuviera en hielo, de que fuera en una época glacial, de que hiciera mucho calor, de que fuera lo que fuera. Porque las condiciones ambientales no influyen en que el elemento padre se transforme más o menos deprisa en el elemento hijo. Con lo cual, la datación radiométrica lo que va a hacer es calcular la edad de un material basándonos en cuánto hay, en qué porcentaje hay del elemento padre y cuánto hay del elemento hijo. A la velocidad según la cual se va transformando, se le conoce como periodo de vida media o semidesintegración. Ese sería el momento en el que tendríamos la mitad del elemento padre y la mitad del elemento hijo. Aquí en la tabla esta de aquí, estoy un poquito espeso, me vais a perdonar. En la tabla de arriba a la derecha tenemos algunos ejemplos. El primero, el rubidio 87 sería un isótopo radiactivo. Cuando emite esta radiactividad se va transformando poco a poco en estroncio 80. Su periodo de vida media, 47.000 por 10 elevado a 5 años. ¿De acuerdo? Es decir, serían 47.000 millones, no, serían 4.700 millones de años. Eso quiere decir que si imaginaos que hoy se forma 1 gramo de rubidio 87, ¿vale? Pues dentro de 4.700 millones de años, la mitad de ese gramo de rubidio 87 se habrá convertido en estroncio 80, con lo cual, pasados 4.700 millones de años, tendremos
medio gramo de rubidio y medio gramo de estroncio. Cuando pasaran otros 4.700 millones de años, del medio gramo de rubidio se habría descompuesto la mitad, con lo cual tendríamos 0,25 gramos de rubidio y 0,75 gramos de estroncio. 4.700 millones de años más tarde, pues el rubidio se haría la mitad, ¿vale? 0,125 tal, y el otro pues 0,87 tanto, ¿vale? Es decir, que cada periodo de vida media lo que sucede es que el elemento padre que había se reduce a la mitad y lo que se reduce del padre se incrementa en el hijo. Claro, el rubidio, por ejemplo, no es un método que nos puede servir únicamente para datar rocas que sean muy antiguas, que tengan prácticamente la edad de la Tierra. Dependiendo de qué edad queremos datar, pues podemos utilizar unos métodos u otros. Si os fijáis, por ejemplo, a ver, mira, fijaos, el potasio 40 es otro método, perdón, es otro isótopo radiactivo, sería el isótopo padre. Cuando se transforma en isótopo hijo, se convierte en argón 40 y tarda 1300 por 10 elevado a 5 años. Ese sería su periodo de vida media. Ya no estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Tenemos una magnitud por debajo. O incluso tenemos el método del carbono 14, que este seguro que os suena. El carbono 14 también, a ver, el carbono normal es carbono 12, ¿vale? Si lo habéis visto en química, que sé que lo habéis visto, pues el carbono tiene como peso atómico 12, porque ese sería el elemento normal. Pero a veces tenemos un carbono que es carbono 14. Tiene el mismo número atómico que el normal, pero distinto número másico. Bueno, pues el carbono 14 se convierte en nitrógeno 14. ¿Y cuánto tarda? 5.730 años. Bien, ¿cuándo utilizamos este método? Para cosas que no sean muy antiguas. Porque si fueran súper antiguas, al final en la muestra no quedaría ya carbono 14. Entonces este lo utilizamos cuando encontramos restos de homínidos o para saber si algo es de los íberos o es de los romanos o es de vete a saber cuándo, ¿vale? Bien, este método lo vamos a utilizar sobre todo en rocas magmáticas. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos es midiendo isótopos que están en minerales. Y lo que nos interesa es encontrar una roca cuya edad sea la misma que la de los minerales que contiene. Me explico. Si nosotros encontramos un granito, el granito es una roca magmática que tiene 3 minerales, cuarzo, mica y feldespatos. Pues sabemos que ese granito se formó por la consolidación de un magma. Entonces, esos 3 minerales, cuarzo, mica y feldespato, aparecieron en el mismo momento que la roca. Y por lo tanto, si en alguno de esos minerales hay algún isótopo, sabremos que la edad va a ser la misma que la de la roca. Si intentamos hacer eso con una roca sedimentaria, podemos pinchar. ¿Por qué? Porque muchas veces las rocas sedimentarias están compuestas de minerales, pero minerales que ya existían previamente. Entonces yo me puedo encontrar un estrato con rocas sedimentarias, coger una de esas rocas, intentar datarlo y dar la casualidad que ese mineral que yo he utilizado para datar sea mucho anterior a la roca de la que forma parte. Entonces, para rocas sedimentarias no nos va a servir. Eso lo pone aquí debajo del todo. Y aquí, ¿lo veis? Adecuadas para las rocas magmáticas, básicamente en la segunda línea, que no sé si donde marco es donde veis vosotros. ¿Vale? Bien, para entenderlo un poquito mejor, tenemos este cuadro de saber hacer que, bueno, voy a intentar interpretarlo a ver si así lo entendéis, ¿vale? Porque a veces lo dicen, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras y a ver si en este caso funciona. Bueno, cogemos el potasio 40 que se transforma en argón 40. Su periodo de vida media es de 1.300 millones de años. Vida media o semidesintegración, vale cualquiera de los dos. Pasa que vida media es como más fácil de decir. Bueno, en esta gráfica lo que tenemos es en el eje vertical, en el eje Y, el porcentaje de potasio 40, es decir, cuánto elemento padre hay. Y en el eje X, cuántos periodos transcurridos. Cuando digo periodos me refiero a vidas medias. En este caso son 1.300 millones de años por periodo. Entonces, cuando estoy aquí apuntando en cero, justo donde se cruzan los dos ejes, a tiempo cero, ¿cuánto hay de cada elemento? Pues lógicamente a tiempo cero todo lo que hay es elemento padre. Y por eso el punto viene aquí, ¿vale? Con el 100. Cuando pase una vida media, es decir, 1.300 era 1.300, sí. Cuando pase una vida media, es decir, 1.300 millones de años después, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuánto elemento padre tenemos? El 50%.
¿vale? Y marcaría aquí en el 1 que es un periodo que ha sucedido. Cuando hayan pasado otros 1.300 millones de años, ¿qué es lo que vamos a tener? Un 25% del elemento padre y lógicamente un 75% del otro. Cuando pase otro periodo, un 12,5 del potasio 40 y un 87,5 del argón 40. Cuando pasen otros 1.300 millones de años más, un 6,25. ¿Qué es lo que sucede? Si os dais cuenta, cada vez tenemos más elemento hijo y menos elemento padre. Entonces, llegará un momento en que la cantidad de elemento padre sea tan pequeña que prácticamente nuestra máquina, por decirlo de alguna manera, que después va a contabilizar cuántos hay de uno y de otro, no pueda contarlos. ¿Vale? Entonces, esto hace que cada isótopo radioactivo nos sirva para un rango de edades. Cuando llegan a lo mejor a partir del quinto ciclo, que ya nos queda un 3 y pico por ciento, ¿qué es lo que pasa? Que ya se hace complicado. Ya hay tan poco que es muy difícil de poder contarlo. Con lo cual, lo que solemos hacer en estos casos es, queremos datar un estrato, ¿vale? Una capa del terreno o un fósil. Pues vamos a buscar alguna roca que se encuentre presente, que no sea una roca sedimentaria. Vamos a analizar con una máquina, un espectrofotómetro, si hay alguno de estos elementos radiactivos. Y después, una vez que lo encontremos, lo que vamos a hacer es contar cuántos padres, cuántos átomos de elemento padre hay y cuántos átomos de elemento hijo. Dependiendo de dónde estemos, si estamos entre un 50 y un 25%, pues sabremos que habrá pasado un periodo y pico. Y entonces podríamos decir, pues han pasado no sé cuántos miles de millones de años, o no sé cuántos cientos de miles de años, o no sé cuántos miles de años, simplemente, dependiendo del método que estemos usando. ¿Vale? ¿Por qué es bueno este método? Ya lo hemos dicho y con esto termino, ya dejo de daros la plasta. Porque es un método que funciona a velocidad constante. Da igual las condiciones del medio. Siempre, en este caso, el potasio 40 se transforma en argón 40 a la misma velocidad y le da lo mismo lo que pasa alrededor. ¿Ok? Bueno, pues ahora ya sí, me despido, os dejo. Espero que no haya resultado muy cansino y si ha resultado muy cansino, pues le vais dando al botoncito de pasar rápido y ya toma por saco. ¿Vale? Venga, pues un saludo. Hala, hasta luego.